Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio de los 9 rasgos del cristiano. Hoy vamos a ver 3 de ellos que nos van a permitir aprender y entender cómo debe de ser el carácter del cristiano, aquel que ha sido llamado a ser templo del Espíritu Santo. Hoy continuamos con el rasgo número 4, pero antes de dar inicio vamos a orarle al Señor para que sea el Señor dándonos sabiduría y entendimiento de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este momento, Señor, de aprendizaje. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra y que traigas a nuestra vida revelación, Señor, de qué debemos aprender y corregir, Señor, de cada rasgo del fruto del Espíritu Santo. Te damos gracias, amado Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con el rasgo número 4, que es la paciencia. Este rasgo que debemos de manifestar todos los que somos llamados a ser hijos de Dios, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, pues la paciencia primero se debe manifestar con nuestro prójimo y significa tolerar, es decir, soportar las faltas y las debilidades de nuestro prójimo. La palabra paciencia significa tolerar. Es una de las cosas que en estos tiempos, incluso cristianos, han dejado de lado lo que es la tolerancia con el prójimo, la persona que tiene a su lado. Cada día más la sociedad se vuelve más intolerante, se vuelve más conflictiva. Es más, uno de los antónimos, digamos, de paciencia es la impaciencia. Vemos que en estos tiempos donde el afán y la ansiedad se ven muy constantes en la vida de las personas y lamentablemente en la vida del cristiano, genera que la impaciencia se apodere del corazón de las personas, llegando a tener conflictos no solamente a nivel familiar, sino también a nivel social e incluso a nivel congregacional. Entonces, una de las cosas que estamos llamados nosotros a hacer es a desarrollar en el fruto del Espíritu Santo la paciencia. Vamos a la cita bíblica, Efesios 4, versículo 1 y 2, y dice la palabra del Señor: Oh pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es importante que nosotros reconozcamos como hijos de Dios a nivel personal que cada persona sufre grados de intolerancia o de impaciencia, lo que lo ha llevado a tener conflictos o incluso ha llegado a aislarse de la sociedad misma, de la iglesia, de la familia, por no tener esa capacidad de tolerar, digamos, las debilidades de su prójimo. Estamos llamados a desarrollar esa paciencia. Primeramente, la paciencia debe manifestarse con las personas que nos rodean, aprender a soportar las faltas y las debilidades de las demás personas. Tenemos que entender que no estamos en un mundo perfecto, de que en este mundo las personas van a cometer errores, van a cometer faltas hacia nosotros o van a hacer cosas que en algún momento nos molesten, pero tenemos que entender de que debemos de poner en práctica esa paciencia y de tolerar, de que hay diferencias en el carácter y que mientras todos somos transformados y vamos aprendiendo, pues debemos de aprender a tolerar a ese hermano y ese proceso también que él lleva. La segunda manifestación de la paciencia es sobre las circunstancias de la vida. Una de las cosas que a veces pasa con el cristiano es que se impacienta por querer tener las cosas de manera inmediata, pero cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ahorrar, hay tiempo para esperar y hay tiempo para incluso ejecutar lo que se tiene pensado. La palabra de Dios nos anima a que debemos de aprender a esperar, que cada cosa tiene su tiempo. No atrasarnos, pero tampoco querer adelantarnos. La paciencia también implica de que hay cosas que necesitan tiempo y dedicación para poder que lleguen a nuestra vida
para ser una bendición. También hay que entender de que esa paciencia se debe de desarrollar incluso en los dones, en el ministerio o en los proyectos o llamados que tengamos con el Señor. Por eso es importante que el cristiano reflexione y piense si realmente la paciencia se ha manifestado en su vida como ese fruto del Espíritu Santo o realmente no lo tiene. Si no lo tiene, estamos llamados a hacerlo. Hebreos 10, 35, 36 dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que tengamos firmeza, perseverancia y constancia, es decir, un cristiano que realmente sea cristocéntrico no pierde su paciencia cuando venga la prueba, sino que se mantiene firme. Prácticamente la prueba tiene un objetivo y es desarrollar en nosotros la paciencia, desarrollar en nosotros la capacidad de esperar el tiempo y la voluntad de Dios en nuestra vida y lo que Él considera que debemos o no tener en ese momento. Entonces somos llamados a desarrollar la paciencia. El rasgo número 5 del carácter del cristiano es la benignidad, otro rasgo del fruto del Espíritu Santo. La benignidad significa excelencia de moral, es decir, que nosotros pensamos y hacemos lo bueno según la capacidad que nos ha dado el Señor. Tenemos la capacidad dada por Dios de pensar lo bueno y hacer lo bueno. Somos llamados a ser buenos con las demás personas a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Es necesario que desarrollemos la amabilidad y la gentileza, que demostremos cómo debemos manifestar el amor de Dios a otro a través de hacer las cosas de manera honesta y de manera agradable delante de Dios, con educación y cortesía. Somos como hijos de Dios, tenemos que dejar de lado los malos pensamientos. Estamos en un tiempo donde el cristiano no tiene una mente benigna ni un comportamiento benigno, sino al contrario, hay maldad en su pensamiento y hay un comportamiento de maldad. Si realmente tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, somos llamados a manifestar buenos pensamientos, buenas acciones. Filipenses 4:5 dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Debemos preguntarnos si realmente somos conocidos por ser buenas personas o somos conocidos por ser malas personas. Si estamos haciendo lo mal delante de Dios y realmente no hemos manifestado este rasgo del fruto del Espíritu Santo, debemos empezar a manifestarlo de la manera que debe de ser y empezar a ser realmente personas benignas, con buenos pensamientos y buenas acciones, ser dóciles, aceptar con agrado aquello que se nos manda y que nos ayuda a avanzar. La persona que es benigna no piensa mal contra su hermano, ni piensa mal de una forma que piense que va a ser destructiva la corrección, sino que el que tiene una mente conforme al Señor recibe la corrección, cambia, es transformado y hace lo bueno. Pregunta para reflexionar: ¿realmente hacemos lo bueno delante de Dios? ¿Realmente hay buenos pensamientos en nuestra mente? ¿Realmente hay buenas acciones o no las hay? El ser humano últimamente se excusa mucho en que todos cometemos errores. Sí, es verdad, todos somos seres humanos y podemos cometer errores, pero eso no quiere decir que debemos de permanecer en el mismo error por siempre. Somos llamados a corregirnos y realmente a manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. La benignidad nos ayuda también a no ser negativos. Últimamente el cristiano tiene una mente negativa hacia todo lo que lo rodea y piensa que su futuro no tiene realmente oportunidad. Desarrollar ese pensamiento benigno me lleva a desarrollar
de que realmente Dios tiene control de mi vida y es Él el que me va a ayudar a poder cumplir con las metas y los objetivos que me he planificado. Romanos 12:19 dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tener un pensamiento benigno nos anima también, aunque de pronto nos hayan pagado de una manera incorrecta, a entender que la venganza y el que da el pago le corresponden es al Señor. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros y también amar a nuestros enemigos y tener un pensamiento agradable delante de Dios hacia ellos. El siguiente rasgo del cristiano que debe de manifestar aquel que tiene el Espíritu Santo en su interior es la bondad. La bondad significa ser útil en las manos de Dios. Una persona bondadosa es aquella quien es útil para Dios porque se deja usar al servicio, ayuda, colabora por amor a las almas, está dispuesto a servir y no a ser servido. La diferencia entre sentir lástima y sentir bondad es que el que siente bondad se presta para también ayudar a quien lo necesite. El que siente lástima solo siente por un momento algo de tristeza, pero pasa de largo y deja al necesitado con su necesidad. Somos llamados a ser bondadosos, a ser útiles en las manos de Dios y ayudar conforme lo que se nos ha puesto en nuestras manos para hacerlo. El máximo ejemplo de una persona bondadosa es el Señor Jesús. Él nos dejó en claro qué significa la verdadera bondad. Así que nosotros somos llamados por Dios a manifestar la bondad en nuestro corazón, con las personas, los ancianos, los niños, los animales, con la naturaleza. Debemos de ser útiles y ser transformadores de ambientes. Mateo 20:28 dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. El ejemplo más claro del servicio es nuestro Señor Jesucristo, y realmente el que dice tener un corazón bondadoso es realmente un verdadero servidor de Dios, el cual es útil en cualquier momento que sea necesitado. Bueno, mis amadas hermanos, Dios me los bendiga. Espero que podamos reflexionar con estos 3 rasgos del día de hoy, que es muy importante que como hijos de Dios meditemos en la palabra y realmente reflexionemos si el fruto del Espíritu Santo se está o no manifestando en nosotros. Si realmente queremos un cambio a nivel social, a nivel familiar y personal, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Si yo manifiesto la presencia de Dios, pues las personas que están a mi alrededor también van a ser afectadas por Él. Entonces, si queremos realmente un cambio, debemos de empezar por nosotros mismos. Los invito a la próxima reflexión para continuar con los últimos 3 rasgos que nos quedan pendientes. Dios les bendiga a todos y les guarde.